Bienvenidos a Devorando Libros, yo soy Flor y hoy vamos a hacer una video reacción. Este video lo vi en la comunidad en inglés de Booktube y estoy segura de que está también en español, solo que no estuve mirando ningún video al respecto, solamente vi un video y me pareció interesante recrearlo y ver mi reacción al respecto. Básicamente este video se trata de leer las peores reseñas de una estrella o simplemente malas reseñas negativas sobre mis libros favoritos, sobre los libros que más me gustaron. Y yo lo voy a estar haciendo con dos de mis libros favoritos y con algunos de los libros que más me gustaron los últimos meses y también el año pasado. Así que empecemos. Primero, obviamente, quiero ver malas reseñas de mi libro favorito en la vida, que ustedes saben que es Mujercitas, de Louisa May Alcott. Y acá encontré una bastante larga que yo creo que lo que más va a decir la gente es que es un libro aburrido, que es demasiado reflexivo o como que está escrito de manera muy anticuada, porque obviamente es un clásico muy viejo, que si lo comparamos con los libros de Jane Austen no tiene el romance como lo tendrían las novelas de Jane Austen. Son dos estilos muy diferentes los de estas dos autoras y a mí me gustan por igual, pero me encanta la forma de escribir de Louisa May Alcott porque es mucho más reflexiva, es mucho más centrada en la evolución de los personajes y en la moral y ese tipo de temas, y no tanto en el amor y la frivolidad. Vamos a empezar con la reseña. Dice: lo único que no voy a hacer es disculparme por no gustarme esto. No tengo nada que ver con eso. Deja de disculparte por tener una opinión diferente a la de la mayoría. Obviamente esto está traducido al español, es una reseña en inglés por lo que se ve. Mujercitas está relativamente bien escrito en el sentido gramaticalmente correcto, pero me pareció una lectura muy lenta y aburrida. Definitivamente es de su tiempo y aunque hay pequeños puntos en los que se ve la necesidad de tener personajes femeninos fuertes e independientes, inevitablemente siempre terminan teniendo que depender de los hombres o incluso otras mujeres para sobrevivir dentro de la narrativa. Yo no siento esto, sí siento que la novela recrea a la perfección cómo era la vida de las mujeres en esa época, y siento que a pesar de estar escrito en esa misma época, la autora pensó más bien en cómo una mujer podía ser diferente a lo establecido en ese momento. Y siento que el personaje de Jo, por ejemplo, que es el personaje principal en sí en la novela, muestra efectivamente eso y a mí me encanta, es mi personaje favorito literario en toda la vida y me siento súper identificada con ella, así que no estoy tan de acuerdo con esto. No había una trama clara y concisa, solo un montón de pequeñas historias que encajaban todas juntas de manera relevante, pero en conjunto era más o menos un montón de enorme de nothing happened. Para mí no. Para mí no, porque obviamente la premisa de Mujercitas es ver la evolución de estas niñas que se van a transformar en mujeres a partir de todas las vicisitudes que van a tener a lo largo de la historia, de las amistades que crean, de las enemistades que crean, de su propia familia y de cómo van viendo lo que es ser pobre, lo que es la guerra, lo que es que le falte su padre. Entonces sí, me parece que la trama está clara, solo que obviamente es más rutinaria de lo que se esperaría hoy en día, que hoy queremos todo muy de manera adictiva y que cada capítulo estemos esperando otro, y no me parece que este tipo de novelas y más los clásicos sean de ese estilo. Después dice: me gustan las diferencias de las hermanas, pero encontré sus diferencias de apariencia externa bastante exageradas y no parecían hermanas en mi mente, ni sus personalidades realmente brillaban como particularmente familiares. Yo siento que eso, o sea, no creo que sean muy diferentes, solo que la forma de escribir de la autora hace que sean diferentes. Y a mí la verdad es que para mí es un punto a favor, la verdad, en la escritura. De hecho, se sentía más como si fueran solo amigos y no amigas y no solo hermanas. Y no veía nada de amor entre hermanos como algo más que amistad. Tampoco me gustaba cómo eran muy diferentes entre sí, como si ninguno de ellos compartiera ni siquiera un rasgo en particular o de hecho un pasatiempo o deseo similar. Creo que eso es mentira, porque vemos que jugaban mucho juntas y eso remarca también la parte de la infancia en la que todo el tiempo estaban juntas y disfrutaban de lo mismo a pesar de las diferencias que tenían. No son hermanas que se la pasaran peleando, sino que se complementaban bien, entonces no estoy de acuerdo. Creo que sería justo decir que este es definitivamente un cuento para niños, aunque tal vez del tipo sermoneador. Sin embargo, no estoy de acuerdo, es uno que solo puedes disfrutar si lo lees de niño, porque hay muchos libros para niños que son tan agradables por primera vez como un adulto.
Mujercitas nunca me había parecido un libro para ser leído de todos modos y en su mayoría era solo un tipo de lectura para sacarlo del camino. Yo lo leí cuando tenía 11 años, se convirtió en mi libro favorito, me introdujo a la lectura y ahora con 22 sigue siendo mi libro favorito. Y es el libro que quiero releer 1000 veces en mi vida y sí, puede ser sermoneador para la época. Creo que es una guía de cómo crecer y de cómo ir perfeccionando, digamos, que los defectos y las propias habilidades de cada persona. Y a mí me parece que es uno de los mejores libros y quizás sí, entiendo que no sea para todos porque es una lectura muy relajante, tranquila y bastante lineal, que no es que pasan grandes cosas al compararlo con libros contemporáneos, pero para mí es uno de los mejores libros y no sé por qué tiene tan malas críticas. Igual, esta es de las pocas críticas malas que le encontré al libro, por lo general son muy buenas críticas. El siguiente libro, obviamente, es Las ventajas de ser un marginado de Stephen Chbosky. Es uno de mis libros favoritos en la vida. Lo leí cuando tenía unos 14 años, más o menos la edad de Charlie. Si no tenía 13 o 15, no me acuerdo. Pero sí me identifiqué mucho con esta historia y lo único que le critiqué un poco es que quizás la forma en la que estaba caracterizado el personaje, la forma de hablar y de pensar, era un poco más infantil. Pero bueno, la verdad es que me encantó el libro y cómo tocó los temas que tocó. La verdad es que es un libro bastante fuerte por los temas que tiene. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que opinó esta persona que lo criticó demasiado, creo yo. Es una reseña bastante larga, vamos a ver qué dice. No me gustó este libro. Empieza así. Vamos a empezar con la crítica. Quiero subrayar que veo a Charlie, el personaje principal, como un personaje escrito, no como una persona real, y critico el libro como una obra literaria, no como una historia de la vida real. Para mí hay una gran diferencia entre los dos. Algunas de las cosas que más me importan en los libros son la prosa y el estilo de escritura, la narración y el mensaje. Es una de las cosas que pueden hacer o deshacer un libro para mí, en este caso el estilo. De escritura simplemente no funcionó para mí, era demasiado escaso. Entiendo esta crítica, así como dije que en Mujercitas podía ser por el tiempo. En este caso entiendo que sea por el tipo de narración porque está escrito de manera epistolar. Son cartas que Charlie le escribe a un amigo, que es como si fuéramos nosotros, y nos va narrando a través del tiempo todo su primer año en la secundaria. Entonces entiendo que quizás a algunas personas les parezca escaso el hecho de que sean cartas, a la vez de que el escritor no quiere que parezca que se acuerda todo de memoria y que lo escribe, entonces tiene que jugar un poco con eso. Entonces sí es entendible que no les guste demasiado, no sea su estilo, pero yo creo que el autor lo hizo a la perfección. La verdad que se sentía natural y no parecía que supiera mucha más información o recordara a la exactitud determinados diálogos. No, me pareció que estuvo muy bien hecho el tipo de estilo epistolar, en especial porque a mí me encantan las novelas epistolares, como ya deben saber por otras críticas que hice. Quizás es toda la premisa del libro, una historia narrada por alguien emocionalmente individuo como Charlie que no funcionó para mí. Tal vez, pero no tenía por qué ser así. Ese tema y el personaje de Charlie podrían haber sido explorados y tratados literariamente de otras maneras. El libro podría haber tenido la narración de Charlie interactuando con la de otra persona, como una respuesta a las cartas, por ejemplo. O podría haber sido escrito en tercera persona, manteniendo el punto de vista de Charlie, pero también pudiendo traer otros puntos de vista y cómo chocaban con los de Charlie. Yo creo que lo más interesante del punto de vista que utilizó el autor en esto de las cartas es que nosotros vemos las cartas como una manera en la que Charlie, que es una persona tan tímida y que tiene tantos traumas y tantos recuerdos reprimidos, vemos cómo las cartas le ayudan para expresar eso que siente e ir como que elaborando todo eso que vivió. Entonces sí me parece interesante que solo veamos su punto de vista, en especial porque no podemos ver el punto de vista de sus amigos o de las personas que estaban ahí con él, pero vemos su perspectiva de todo como si nos metiéramos en la cabeza de él. A mí ese estilo sí me gustó por ese sentido, pero entiendo por qué no le interesó a esta persona. ¿Qué más? Me parece un poco preocupante que Chbosky haya escrito un libro con tantos temas serios como el suicidio, la muerte, la violación, la exclusión, inclusión social, la violencia en las relaciones, el aborto, las drogas, las aventuras homosexuales, el abuso de menores, incesto, las fiestas, las peleas, sin tratar realmente con cualquiera de ellos en profundidad. Sentí que tener todos estos temas metidos en un solo libro sin darle el tiempo y el lugar que se merece fue un gran error. Muchas veces veo esto en los libros. O sea, no en los libros, sino en las personas que lo leen. Muchas veces dicen, ¿por qué tocan un tema importante y no le dieron su importancia? Creo que todos los temas son importantes. Creo que
La importancia que se le dé es relativa y creo que cuanto más naturalizado lo tengamos, menos vamos a sacar el tema a la luz. Entonces, si estamos hablando de un personaje que habla en primera persona prácticamente a través de cartas y no toca el tema, no lo alude todo el tiempo, es entendible que no lo haga porque lo está viendo desde su punto de vista, desde su naturalidad. Y de hecho, si lo sacaba más a la luz o si le daba más importancia o lo criticaba sobremanera, siento que iba a perder esa naturalidad. Entonces sí, creo que lo tocó bien el tema, pero bueno, diferimos. Sentí que tener todos esos temas metidos en un solo libro, bueno, cada uno de estos problemas debe tomarse en serio, no señalarse en una página solo para olvidársela a la siguiente. Si vas a escribir sobre estas cosas, escríbelo bien, dale espacio y exploración profunda que se merece. Para que el lector se preocupe por estos personajes, por estos temas, el autor y los personajes involucrados también deben preocuparse. Yo siento que sí, me llegué a conectar mucho más con los personajes por estos problemas que tenían y a la vez los sentí más reales, así que no me pasó. Me costó mucho digerir que tanto a Chbosky como a los personajes les importara tan poco algo que es tan real y tan difícil para tanta gente. Casi se estaba burlando de ellos, lo cual fue muy desagradable para mí. No lo creo así. La escritura entrecortada y la narración distante de Charlie también me hicieron sentir distante. La historia está escrita en un lenguaje muy sencillo, muy aburrido y muy simple, con las mismas oraciones que se repiten una y otra vez. No sé por qué, parecía triste, por ejemplo. Creo que de hecho eso está bien porque es de la forma inhibida en la que está Charlie, en especial por ese momento en su vida en el que se encuentra y por la forma en escribir las cartas que tiene. O sea, creo que está bien tomado el personaje y que uno lo sienta distante y con frialdad era la idea del autor. Las representaciones de Charlie y todos los demás en la historia eran tan deficientes que parecían recortes de cartón y simplemente parecían lo que eran, personajes inventados en una historia ficticia y no muy buena, en eso sí me preguntas. El personaje principal, Charlie, tiene 15 años, pero parece mucho más joven que eso, en eso coincido. Una vez más, hubiera deseado una exploración más profunda de por qué y cuál es la base de esto. Igual podría ser por los traumas también. Lo dejo ahí. Para poder entender mejor y relacionarme con el personaje de Charlie. Charlie también llora mucho, lo que no sería un problema si se escribiera con más matices. No quiero leer solo sobre lágrimas superficiales. Quiero que me lleven detrás de las lágrimas el estanque del que brotan, el dolor, del que son un síntoma y quizás un alivio. Si estamos hablando de que el personaje de Charlie está escribiendo las cartas y él obviamente tiene todo esto reprimido porque es un trauma, obviamente, entonces él no conoce la causa. O sea, el síntoma está ahí, pero la causa no la encuentra y él no la sabe y de hecho eso explota al final del libro, lo que hace que uno también se mantenga preguntándose por qué le pasa esto, por qué él es así. Así que creo que desde la parte psicológica está bien. Quiero que el autor me muestre lo que significan esas lágrimas, quiero entenderlas, ser tocado por ellas, conmoverme con el flujo y reflujo de ellas, y en este caso eso no sucedió. La oración yo, él, ella empezó a llorar, solo siempre nos despierta mucha emoción en mí, especialmente no cuando se lanza en cada otra página. Entonces se vuelve molesto y agotador. No es que tenga aversión a las lágrimas, propias o ajenas, el llanto es normal y puede ser saludable y relajante, pero cuando se trata de una obra literaria espero que el autor dé descripciones más matizadas de los sentimientos que un balde de lágrimas. Yo no sentí que lloraran demasiado en el libro, la verdad, pero bueno, no me acuerdo tanto. Se ha pensado y debatido mucho sobre la cuestión de por qué Charlie es como es. Está el hecho de que sufrió un trauma infantil, que es lo que digo yo, y luego está la cuestión de si Charlie podría ser autista o no. No lo creo. No lo creo porque si te pone la idea de trauma es porque tiene que ver con eso, no con... Y aparte con su propia personalidad, obviamente. Era una persona muy tímida, muy inhibida. Si a eso le sumamos el trauma infantil y le sumamos que hay ciertas cuestiones ahí, no voy a darle spoiler, pero lo vemos al final del libro, es entendible. El espectro autista es variado y se presenta de muchas formas, muy pocas se ajustan al estándar. Esto no lo voy a leer porque siento que son teorías. La verdad es que en ningún momento en el libro se dice que Charlie sea autista y no creo que lo sea tampoco. No se le dio cuidado y atención que merecía al trauma psicológico. Se dejó al final como una salida fácil, como oye, él sufre de esto y me disculpo por escribir un libro terriblemente aburrido. No siento que sea así porque en un montón de momentos del libro vemos flashbacks y recuerdos medio borrosos en la mente de Charlie que te van guiando hacia el final. Y el final es abrupto y doloroso y nos hace preguntarnos un montón de cosas, pero siento que fue bien con el libro, con la trama que estaba planteando, así que no lo veo tan mal. Quizás darle un poco más de drama hubiera estado mejor, pero no más que eso. No sé, yo no estoy de acuerdo con esta reseña, ya se lo fui diciendo, así que lo voy a dejar acá y ustedes me dirán en comentarios qué piensan. Ahora sí, vamos con libros que me gustaron pero que no son mis favoritos. Y en este caso quise traerles Trono de Cristal, el primer libro, para no dar spoilers,
porque hace poco terminé Corona de Medianoche, la secuela, y me encantó muchísimo más que el primer libro que releí el año pasado, así que vamos a leer esta mala reseña. Y la verdad es que no sé qué pueden decir de este libro. Siento que no es un clásico, no toca temas así como súper fuertes que las personas puedan criticar, porque generalmente critican ese tipo de cosas, sino que es una novela de fantasía, con un montón de aspectos de fantasía. Quizás hablan un poco del mundo o del personaje, pero más que eso la verdad no me imagino qué es lo que pueden criticar. Vamos a leer. Este libro fue una gran decepción. Una joven y notoria asesina se ve envuelta en una competencia en la cual debe luchar por su libertad a cambio de servir como guardaespaldas del rey. Eso suena increíble, ¿verdad? Lástima que este libro no cumplió con esa premisa. ¿Segura que leíste el libro? No hay forma de que un asesino rudo tenga una actitud risueña y despreocupada al conocer al príncipe Dorian y al capitán Cale, o como le quieran decir. Estas son personas a las que debería odiar. Esta no es una chica que debería notar cómo el sol brilla en los ojos de un chico o lo lindo que se ve con su atuendo de guardia. A ver, es bastante chocante cuando leemos esto. Si solo leíste Trono de Cristal. La verdad es que hay creo que 4 historias más cortas que son precuela de esta historia, que nos van mostrando misiones de la asesina, cómo fueron sus inicios y cómo es que llegó a estar esclavizada antes de que empezara esta novela, porque cuando empieza esta novela ya está esclavizada y el príncipe la va a buscar para ser, digamos que, su competidora en este concurso oficial del rey, para buscar un campeón del rey. Pero bueno, sabemos que es una chica bastante normal que desde niña fue atrapada por un grupo de asesinos que la entrenaron por años, pero ella no deja de ser una chica de 18 años que también le interesan las cosas elegantes, los vestidos, la ropa, las fiestas, los chicos. O sea, notamos ese tipo de cosas. Aunque cuando se pone en su faceta de asesina es, sí, una sicaria a toda regla. Pero bueno, a mí lo que me interesa es que tenga este tipo de romances o esta perspectiva. Es interesante, pero sí es chocante algunas de las descripciones que hace cuando ve a otros personajes masculinos. Es entendible. En mi caso, el príncipe Dorian, la verdad es que lo odio bastante. Me parece súper estúpido, pero en el segundo libro como que mejoró un poco. Pero bueno, hasta ahora no estoy de acuerdo. Y aparte el capitán de la Guardia Real para mí es el mejor personaje. Vamos a seguir. El autor sigue insistiendo en la idea de que Selina Sardosian es una asesina de primer nivel, dura como un clavo con poco miedo o inhibición, pero casi nada de lo que hace Selina refleja eso. Ahora, otra vez vuelvo a decir, si leyeran la precuela verían que ella se convirtió en esto que es ahora, así como un perrito mojado, básicamente, porque obviamente estuvo un año esclavizada después de estar en libertad y ser una asesina súper famosa en su reino. Y todo eso y toda su capacidad y todo esto lo vemos en esa precuela. Entonces, hay que leer la precuela primero. Me parece francamente alegre. Eso no quiere decir que un asesino no pueda ser alegre hasta cierto punto, pero no imagino que una persona que acaba de pasar un año en un campo de esclavos donde la tasa de supervivencia típica es de 2-3 meses posea este tipo de frivolidad, bromeando, actitud. No sé, ella sigue siendo muy joven. Al principio estaba muy taciturna, pero después consiguió como que a través de estos mecanismos de defensa conseguir ser más alegre, aunque sabemos que tiene un pasado súper terrible. Y a la vez sabemos que en el campo este de esclavos, por más de que estaba súper mal, sabemos que es la mejor asesina del reino. Entonces pudo sobrevivir muy bien aunque la pasó súper mal. Sinceramente no me importaba ninguno de los personajes mientras leía esto. No me importaba quién ganaba la competencia y no me importaba quién se ganaba el corazón de Selina. El autor me dijo exactamente cómo debería sentirme en todo momento, pero hizo poco para mostrarme por qué debería sentirme así. La verdad a mí sí me encantó las escenas en las que mostraban la relación con el capitán, con el príncipe y todo eso. Más con el capitán porque es mi ship favorito, básicamente. Pero es verdad que la competencia se tomó como en un segundo plano porque hay otra trama secundaria que se vuelve la principal en la saga, que es la trama de que hay cosas mágicas que están pasando dentro del castillo y que algo le están haciendo a los competidores. Entonces no es tan importante la competencia en sí. Lo intenté, pero no voy a perder otras 6 horas torturándome con este audiolibro. Bueno, a mí me encanta esta saga. Voy por el segundo libro fue súper adictivo. El primero fue súper adictivo en su momento cuando tenía 14 años.
y lo releí el año pasado y quizás se me hizo un poco más tedioso, pero porque no tenía muchas ganas de releerlo, solo lo hice para poder leer el segundo. Pero siento que es una saga muy buena, muy bien escrita, muy bueno el diseñado del mundo. Me gustó bastante. Así que ya me dirán ustedes, ¿les gusta Sarah J. Maas cómo escribe? Vamos con otro libro bastante actual y ese es El Reino del Revés de Mary Lou, que me parece un libro que entiendo lo que pueden llegar a criticar. Si critican algo, para mí va a ser el hecho de que es una ficción histórica, que a veces la gente que está acostumbrada al resto de libros de esta autora esperan otra cosa completamente diferente. Este es un libro hiperúnico dentro de lo que ella escribe, porque es súper diferente a lo que ella escribe. Está bien escrito, siento que algunas cosas le faltaron como darle más énfasis y más importancia, quizás más descripciones de la parte mágica, pero me gustó mucho y quizás entiendo que al ser una ficción histórica, si alguien quería leer algo más de esta autora, habiendo leído sus otros libros, comprendo que no les haya gustado tanto este, porque si no leen clásicos o si no son del tipo de leer estas cosas así con este tipo de narrativa más antigua, entiendo que no les guste tanto, pero bueno, en mi caso me encanta de todo eso y me encantó leer un libro moderno y bastante más mágico, pero basado en todo el ambiente clásico de los libros a los Jane Austen, que me encantó. Vamos a leer esta reseña. Wow, nunca le di a un libro de Mary Lou una calificación de menos de 3 estrellas antes, pero este simplemente no funciona para mí en absoluto. Me siento desconectada a través de mi experiencia de lectura y me siento súper decepcionada. Lo que les decía, que tampoco me gusta el aspecto de realismo mágico en este libro. El realismo mágico mezclado con ficción histórica e imaginar a todos esos personajes legendarios, los hermanos Mozart, para experimentar una aventura de ensueño al estilo de Narnia se sintió raro. Este libro también se sintió... Esperen ahí. Ficción histórica. Personajes legendarios como los hermanos Mozart, pero conocerlos a través de una ficción. Una aventura de ensueño, o sea, literalmente todo el estilo como de mundo mágico a lo ensoñación, con música, con arquitectura antigua y al estilo de Narnia. Para mí creo que esa es una fórmula para el éxito, o sea, no sé ustedes, pero todo eso me recontra llama la atención y me gustó mucho, aunque esperaba un poquitito, bastante más del mundo mágico, pero bueno, está interesante. ¿Qué más? Tampoco me siento conectada con los personajes. Quiero decir que me encanta el mensaje de este libro sobre la mujer en ese momento, que quería ser tratada por igual y poder hacer eso, lo que el hombre puede hacer y ser apreciada por eso. Pero siento que Nannerl Mozart en realidad no hace nada de eso y solo se queja. Bueno, convengamos que cuando empieza la historia Nannerl es muy chiquita y va creciendo y se hace adolescente, pero sigue siendo muy muy joven. Además estaba bajo la mirada de un padre al que quería enorgullecer, pero obviamente no podía porque siempre iba a ser mujer y eso era prácticamente una desgracia porque aunque tenía mucho talento, iba a tener que dejarlo en algún momento para casarse y formar una familia y dedicarse solo a eso y a nada más. Y su hermano, Mozart, como ya lo conocemos, iba a ser el dueño de toda esa crianza maravillosa y ese don que tenían ambos, pero que obviamente él era el hombre y era el que iba a poder continuar con su vida de música. Así que entiendo por qué ella no podía actuar, obviamente todo quedaba en su ensoñación y en su imaginación porque no podía hacerlo realidad y el final es relacionado con eso. O sea, al final no te da un final feliz súper mágico en que en esa época de todas formas ella se iba a empoderar y ya. Es un final acorde a la época y es un final acorde al personaje evolucionando a través de la novela y creo que está bien, aunque no contente a todos. Pero bueno, es una novela, es una ficción histórica que por más que esté escrita actualmente sabemos que tiene que respetar lo que se vivía en esa época. Así que bueno, no se puede cambiar eso. Suspiro, no sé. Estoy tan amargada por este libro realmente. Tal vez soy demasiado vieja para este tipo de historia. La próxima vez me aseguraré de elegir un libro de ficción histórica únicamente o ficción o fantasía únicamente y no algo mixto como en este libro. Para mí es la fórmula perfecta del éxito es mezclar esas dos. Porque una historia de fantasía con todo lo que me gusta de los libros clásicos me encanta. Hasta acá llega el video de esta semana, espero les haya gustado. Es una dinámica bastante interesante. Creo que reaccioné bien a la mayoría de las cosas y tuve razón en algunas cosas al pensar qué es lo que podían criticar de ciertos libros. Pero bueno, estaba pensando en hacerle una vuelta a esta dinámica, a esta reacción y empezar a leer reseñas, digamos que
reseñas de 5 estrellas de libros a los que yo les daría 1 estrella para ver cómo reacciono a buenas reseñas de libros que yo odié. Así que si quieren que haga ese video, déjenme en los comentarios. Recuerden comentar, dar like, compartir, suscribirse acá en YouTube y en Instagram, porque siempre subo actualizaciones de lo que voy leyendo. Y estoy leyendo cosas bastante interesantes, así que pásense por ahí. Chau.